Muchas personas viven creyendo que el tiempo es suyo, como si pudieran guardarlo en un bolsillo y usarlo cuando quieran. Piensan que siempre habrá un mañana para comenzar, sin notar que ese mañana casi nunca llega. Es una ilusión cómoda, pero peligrosa, porque el reloj no se detiene por nadie. Cada minuto que pasa es una oportunidad que se disuelve en silencio, y cuando uno se da cuenta, la vida ya cambió de escenario. Decir "luego lo haré" se ha vuelto un hábito cultural, una excusa disfrazada de calma. Pero el tiempo no negocia, no perdona, no hace pausas. Mientras tú postergas tus sueños, otros ya están construyendo los suyos. Es una de esas lecciones de vida que duelen cuando se aprenden tarde. La reflexión profunda llega cuando ves a otros avanzar y entiendes que tú fuiste el único que se quedó quieto. El tiempo tiene una forma curiosa de enseñarnos. No grita, solo pasa. Y cuando lo hace, deja huellas invisibles que luego se convierten en nostalgia. Por eso, esta historia inspiradora empieza con una advertencia simple. No te confíes del mañana. Si hoy no decides, mañana decidirá por ti. La diferencia entre el éxito y el arrepentimiento suele ser una palabra de 3 letras: ya. Si realmente quieres provocar un cambio de vida, empieza con algo pequeño pero constante. Haz una lista de tareas al despertar y cumple al menos una, aunque sea mínima. Lee un capítulo de ese libro que lleva meses esperando, llama a esa persona que te importa, da el primer paso. No necesitas controlar el tiempo, necesitas respetarlo, porque cuando honras tus minutos, ellos te devuelven horas de propósito. Al principio, la procrastinación se disfraza de descanso. Nos decimos que merecemos una pausa, que estamos cansados, que mañana rendiremos mejor. Y aunque suene lógico, es una trampa mental que encierra a millones. Es un ciclo silencioso. Pospones una tarea, te sientes culpable, pero vuelves a posponer. Así, sin darte cuenta, la comodidad momentánea se convierte en un estilo de vida. Con el tiempo, esa pausa inocente se convierte en rutina. Una serie de "luego lo hago" que se apilan como piedras en el camino. Y lo más duro no es la tarea que no hiciste, sino el peso emocional que eso genera. Aparece la ansiedad, la frustración y luego la culpa. La mente se agota más por lo pendiente que por lo que realmente haces. Este ciclo es tan común como destructivo. Muchas personas brillantes han vivido atrapadas en esa red invisible, pensando que su problema era la falta de talento. Pero no es talento lo que falta, es acción. Un pequeño paso vale más que 1000 excusas bien formuladas, y esa es una de esas decisiones importantes que cambian destinos. Hacer, aunque no sea perfecto. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece moverse. Tus amigos progresan, tu familia cambia, el mundo gira más rápido. Y tú simplemente estás parado, como si algo te tuviera atado al suelo. Esa sensación no es rara, pero duele. Duele ver cómo las oportunidades se alejan mientras tú aún estás planeando comenzar. Es ahí donde muchos sienten que algo dentro empieza a romperse. La comparación se vuelve inevitable. Ves a otros cumplir metas, tomar decisiones, vivir cambios, y tú sigues diciendo, "ya lo haré". El mundo no espera a nadie, y esa es una de esas verdades incómodas que preferimos ignorar. Pero ignorarla no la hace desaparecer. La vida sigue avanzando, contigo o sin ti. Esa es una historia conmovedora que se repite más de lo que imaginas. Es en ese punto donde el miedo al cambio se mezcla con la frustración. No sabes si moverte porque sientes que ya es tarde o quedarte porque no sabes por dónde empezar. Y ahí nace la parálisis. Pero recuerda, no avanzar también es una decisión, solo que con consecuencias más silenciosas. A veces la diferencia entre avanzar y quedarse está en una sola acción: decidir. Si hoy sientes que te has quedado atrás, empieza reconociendo eso como un acto de coraje. Aceptarlo ya es el primer paso hacia el movimiento. Tómate una hora para escribir todo lo que has postergado este mes. Verlo en papel cambia la perspectiva. Luego, elige una sola cosa y hazla hoy. Porque aunque el mundo no te espere, tú puedes alcanzarlo, si dejas de mirar desde lejos y te pones en marcha.
Hay días que no comienzan como cualquier otro, no porque haya un evento extraordinario, sino porque algo dentro de ti cambia. Te miras al espejo y no ves a alguien sin potencial, ves a alguien cansado de esperar. Es una especie de despertar interno, una incomodidad que no puedes ignorar más. Ese es el inicio de todo cambio de vida real, cuando el silencio se vuelve insoportable. No necesitas una tragedia para cambiar, solo necesitas un momento de claridad. Ese instante en el que te das cuenta de que la vida que vives no es la que quieres. No es drama, es despertar. Es como si de repente tus excusas dejaran de sonar creíbles hasta para ti mismo. Y ese es el mejor lugar desde donde partir, la honestidad contigo mismo. En ese día los mañana pierden fuerza y la palabra hoy empieza a pesar más. Puede que no sepas por dónde comenzar, y está bien. Lo importante es no quedarte quieto. Tal vez empieces limpiando tu cuarto, devolviendo una llamada, escribiendo tus metas en una libreta. Esos pequeños actos son los que abren camino. Son el eco de una decisión importante que apenas comienza a tomar forma. Ese día es un regalo, aunque al principio se sienta como una crisis. Es una lección de vida que no se aprende en libros, sino en carne propia. Y lo más valioso de todo es que no vuelve. Si ese día llega, abrázalo con fuerza. Porque quien lo ignora, corre o se duerme, lo verá regresar, pero en forma de arrepentimiento. Y para muchos, aí já é tarde demais. A veces la vida te pone frente a alguien que no dice lo que quieres oír, pero justo lo que necesitas. Un mentor, un sabio, una figura que no grita, pero cuya voz cala hasta los huesos. Esas personas no aparecen todos los días, pero cuando lo hacen, dejan marcas. Marcas que no se ven, pero que transforman. En una historia inspiradora, el cambio no viene del ruido, sino del silencio con sentido. El sabio no tenía una varita mágica, ni prometía fórmulas rápidas. Solo ofrecía una verdad sencilla y brutal. No es que no tengas tiempo, es que crees que tendrás más. Esa frase golpea diferente, porque desarma todas las excusas, una por una. Y frente a ella, solo puedes hacer dos cosas: huir o despertar. Esta es la clase de reflexión profunda que divide el antes y el después. La sabiduría verdadera no busca aplausos, busca eco. Y ese sabio representaba eso. Alguien que ya caminó por donde tú estás y que con pocas palabras puede mostrarte toda una ruta. Pero claro, entender la lección depende de ti. Algunos la ignoran y siguen como si nada. Otros, como el joven protagonista, se detienen, piensan y por fin escuchan. Porque a veces el alma solo abre los oídos cuando el corazón ya está cansado de fingir. Y si ese sabio no fuera un hombre de barba blanca en una plaza, sino esta misma historia que estás oyendo. Y si esta fuera tu oportunidad de abrir los ojos antes de que sea tarde. Los verdaderos despertares no tienen música de fondo, tienen conciencia. Y cuando la sabiduría toca la puerta no hace ruido. Solo deja el peso de una decisión importante que ya no puedes postergar. En un reino próspero y disciplinado, un viejo amigo del rey recibe una oportunidad única: tomar todo el oro que pueda cargar antes del atardecer. Es una metáfora poderosa, casi brutal, porque ese oro representa tus metas, tus sueños, tus posibilidades. Pero como pasa en toda historia conmovedora, el problema no es la falta de oportunidades, es la demora en actuar. Y en este caso, la demora se paga caro. El hombre, convencido de que tenía tiempo de sobra, decide comer, descansar, prepararse con calma. Cada excusa suena razonable, pero mientras tanto, el sol baja, el día avanza, y la puerta, esa puerta de bronce, no esperará por sus cálculos. Así funciona la vida. Te da una ventana de acción, pero no te avisa cuando esa ventana se va a cerrar. Y cuando se cierra, no hay súplica que aclare o reloj que retroceda. Es doloroso, sí, pero necesario. El rei não puniu, apenas aplicou a lei do tempo. Quem demora, perde. O ouro seguia lá. A chance estava viva, mas o homem escolheu pão, sombra, conforto. E é aqui que a metáfora encontra a realidade.
Quantas vezes você fez o mesmo? Quantas vezes trocou a oportunidade de ouro por um descanso momentâneo? A lição aqui é clara, e é uma daquelas decisões importantes que moldam destinos. Nem toda oportunidade bate duas vezes. O mais impactante é que o homem não perdeu por falta de sorte, perdeu por hábito. E os hábitos, ao contrário do tempo, podem ser mudados. O erro não foi descansar, foi procrastinar-lo valioso para hacer-lo cômodo. Essa metáfora não é apenas uma fábula antiga. É um espelho. E talvez agora mesmo você esteja diante da sua própria porta de bronze, esperando abrir, enquanto o sol já começa a descer. Quando el rey vio que su amigo había desperdiciado la oportunidad, no lo castigó. Le ofreció algo aún más valioso: disciplina. No joyas, ni coronas, ni bolsas de oro. Le dio un reloj, tareas simples y horarios fijos. Ahí empieza la verdadera transformación. Porque en esta historia inspiradora, el mayor tesoro no era material, sino mental. Construir carácter a través del tiempo bien usado. Al principio el hombre se resistía. Estaba acostumbrado a vivir sin orden, sin rutinas, sin responsabilidad. Pero el reloj del palacio marcaba el ritmo. Campanas al amanecer, al mediodía y al atardecer. Y poco a poco, la constancia fue venciendo la pereza. Cada día cumplido era una victoria silenciosa. Cada tarea concluida, una señal de cambio. Con el tiempo comprendió que la puntualidad no era una carga, sino una llave. Que decir ahora era más poderoso que decir algún día. Su vida comenzó a alinearse. Dormía mejor, trabajaba con intención y dejaba de prometer lo que no podía cumplir. Ese orden interior le dio algo que el oro nunca pudo: respeto por sí mismo. Y eso lo cambió todo. Cuando regresó ante el rey, no trajo sacos vacíos, sino un cuaderno lleno. Allí estaban las metas cumplidas, los aprendizajes anotados, los días aprovechados. «Majestad», dijo, «no vengo por oro, vengo a agradecerle el reloj». Y el rey, con una sonrisa serena, respondió: «Has entendido la lección. La verdadera riqueza no se acumula, se construye, día tras día, minuto a minuto». El cambio real no empieza con aplausos, empieza en silencio. Comienza cuando decides levantarte a la primera alarma, tender tu cama sin que nadie lo pida, o hacer esa tarea antes de jugar. Pequeños actos que parecen insignificantes, pero que, repetidos con intención, construyen una nueva versión de ti mismo. Es así como nace un verdadero cambio de vida, no de golpe, sino paso a paso. Daniel lo entendió al mirar su lista. Cosas simples, claras y alcanzables. No soñaba con grandes premios, sino con minutos bien usados. Lo que empezó como un intento se volvió rutina, y esa rutina, con el tiempo, trajo resultados. El orgullo que sentía no venía de cumplir con otros, sino de cumplir consigo mismo. Una lección de vida que muchos ignoran por buscar atajos. Y claro, los desafíos no tardaron en llegar. Amigos que lo querían desviar, momentos de duda, tentaciones de volver atrás. Pero esta vez, él ya tenía una brújula, su lista. Esa lista era más que un papel, era un compromiso. Y al terminar cada tarea, sentía la ligereza de quien no se debe nada. Porque ser libre no es hacer lo que quieras, es saber que hiciste lo que debías. Con el tiempo, su entorno también cambió. Su maestro lo felicitó, su madre lo miró con orgullo, y hasta sus amigos empezaron a seguir su ejemplo. No era magia, era consecuencia. Y lo más hermoso es que esa transformación empezó con algo tan simple como decir ahora en lugar de después. Porque al final el minuto que decides usar bien vale más que el día que nunca llega. Con el paso de los días, Daniel ya no veía el tiempo como un enemigo que lo presionaba. Ahora lo reconocía como un maestro, uno que no grita, pero enseña con cada amanecer. La gran lección de vida no era cómo ganar más horas, sino cómo usar mejor las que ya tenía. Aprendió que quien honra un minuto abre puertas que otros ni siquiera alcanzan a ver. Y ese entendimiento cambió su destino. Cada noche escribía una sola línea. ¿Qué puerta abrí con mis minutos hoy? A veces eran respuestas cortas,
otras más profundas, pero siempre encontraba algo que valiera la pena recordar, porque vivir con intención no es llenar el día de actividades, es darle sentido a cada cosa que haces. Esa reflexión profunda lo mantenía firme incluso cuando la motivación fallaba. Y cuando alguien le decía, «Tú tienes suerte», él simplemente sonreía, porque sabía que no era suerte, era consecuencia, resultado de pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo, como quien riega una planta cada día sin ver aún la flor, pero un día florece, y esa flor no nace de la casualidad, sino del compromiso. Así se construye un verdadero cambio de vida. El sabio, al verlo después de un año, supo que ya no era el mismo. «¿Sigues escribiendo tus líneas cada noche?», le preguntó. «Sí, maestro», respondió Daniel. «Y cada una dice lo mismo. Hoy no desperdicié mi tiempo». Porque cuando comprendes que el tiempo no se guarda, sino que se honra, la vida entera toma otro ritmo, y ese ritmo es el que marca tu destino. Todos te dicen que el tiempo vale oro, pero nadie te enseña a no malgastarlo. La verdad es que no necesitas más horas en tu día, necesitas dejar de regalarlas a lo que no te construye. ¿Fuerte? Sí. ¿Real? Más de lo que imaginas.